si ya les dio miedo ver 7 páginas, sepan que parte de esto también va a quedar para que usted pueda, ¿sí?, seguir en la charla con el Señor en su casa. Mi intención era ponerles en esto, poder ponerles una guía, ¿sí?, para que puedan tener los versículos, para que puedan tener todo en un solo lugar, ¿sí? Y que eso los pueda guiar y puedan ir leyendo junto conmigo. En el Power que vamos a poner no está, ¿sí? No están los versículos, creo que puse 1 o 2, así que para mí, si quiere tener abierto su celular, ¿sí?, y con ese poder guiarse y leer los versículos. Quiero saludar a los que están en casa. No me olvidé de ustedes, me estaba intentando reponer luego de semejante tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Señor. Sean muy bienvenidos junto a nosotros allí desde casa. Y bueno, hoy mi anhelo de comenzar el tiempo de la palabra es preguntándonos en esta temporada de valientes, ¿a dónde vas que las promesas de Dios no te están llevando? Creo que esa pregunta es una pregunta que debe ser una pregunta ancla en cada día para nosotros poder preguntarnos si las promesas de Dios no me están llevando acá. ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Por qué me estoy moviendo? ¿Me estoy moviendo bajo mi propio entendimiento? ¿Bajo mi propio querer? ¿Bajo mis propias ganas o entusiasmo de decir, esto parece bueno? El pueblo de Israel muchas veces no conquistó porque no pudo conectar la palabra recibida con la fe. Podríamos decir que la fidelidad de nosotros al Señor es ¿qué hacemos con sus promesas? Esa es una respuesta de aquellos hijos e hijas que amamos a nuestro Padre. Es la respuesta de la fidelidad. Pero la fidelidad por fidelidad, la fidelidad de conectar sus promesas y mi andar, y mi accionar, y mi caminar. Chicos, les pido el Power. No sé si la unción de los valientes es esta noche. Como te decía, muchas veces el pueblo saliendo de Israel en medio del desierto se conectó con sus miedos y caminaban hacia la promesa. Pero hubo un instante en donde pensaron que sería mejor y hasta apareció un pensamiento casi sabio, como lo decían, acá nos vamos a morir. Tal vez sería mejor si volviéramos a Egipto. Y desde ahí nace la pregunta que te hice al principio. ¿A dónde vas que las promesas de Dios no te están llevando? ¿Te has sentido tentado en volver a Egipto? No sé qué significa Egipto para vos, sí lo sé qué significa para mí. Y muchas veces, cuando llega el momento de marchar hacia la promesa, somos tentados a caminar en la incredulidad y decir, tal vez me equivoqué, tal vez no era como pensé que era. Y a veces mi mente se
quiere disfrazar la incredulidad en sabiduría. Y como te decía, parece sabio volver atrás. Pero vos y yo sabemos que si la promesa de Dios no era volver a Egipto y era conquistar la tierra prometida, significa que hay algo a lo que me estoy resistiendo. El miedo es lo que llamamos como esa sensación desagradable frente a lo desconocido. No es malo ni bueno, es una emoción, es una sensación. Lo que es malo es lo que yo hago con el miedo. Y cuando a su vez naturalizo caminar en miedo y lo dejo pasar por desapercibido y lo disfrazo, como te decía recién, hasta a veces de sabiduría, entonces lo naturalizo una disfunción. Lo funcional es caminar confiando en sus promesas. La disfunción es caminar en incredulidad. Y cuando camino bajo una mentalidad de temor, cuando el Señor nos habla que caminamos en una mentalidad de temor, está hablando en esa palabra como una palabra griega que se traduce y denota, ¿sabes de qué palabra? Va a parecer un insulto, pero no lo es. Cobardía. Créanme que hay palabras que se dejaron de usar y hoy cuando las decimos parecen un insulto gigante. Pero la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hay otras traducciones que dicen temor, pero justamente la palabra desde el griego viene desde ahí, desde cobardía. Se dice delilia, ¿sí? Esa palabra. Y cada vez que aparece se ha traducido a veces como temor, pero es más fuerte escucharlo como cobardía. La cobardía carece de la valentía para realizar una acción de riesgo. Y quiero que veas cómo todo se conecta. Como muchas veces los miedos, viene ese miedo, esa sensación de que esto es un riesgo que voy a tomar y se quiere instalar en mi identidad como una mentalidad de temor. Entonces esa mentalidad comienza a controlar todo. Y al ser naturalizada, ¿sí? Comienza a disfrazar cosas que deben ser como la palabra nos dice. Ponerle dominio propio a ese instante donde quiero seguir caminando en cobardía. Somos tentados a caminar en la incredulidad. Debemos someter esos pensamientos de alarma, de peligro, bajo el gobierno de Cristo. Ese miedo disfuncional que me aleja de Dios viene a cubrir muchas veces mi orgullo con un manto de sabiduría. La preservación de mi yo por sobre la transformación de Cristo en mí. Cada vez que caminamos por esa disfunción, damos permiso a quedarse, a naturalizar mis acciones, dejando que se forme una mentalidad basada en el temor. Esto te lo estoy leyendo del Bosquejo, todo esto te va a quedar, hermano. Y quiero hablarte de Saúl, alguien a quien no vengo a castigar, porque no es la intención castigar desde revolearnos bibliazos. Si no hubieran avisado y traía la Thompson. No es así. No es así porque ninguno de ellos a quien Dios dejó como enseñanza en su palabra
que tuvieron sus éxitos y tuvieron sus fracasos, no son para que yo me crea mayor que ellos, si tal vez hoy no estoy en ese mismo lugar, sino para que crea que nuestro Dios es quien transforma nuestros corazones. Pero hay veces que así como algunos de ellos, nosotros también no nos dejamos transformar. Y es ahí donde suceden las situaciones que la Biblia nos narra y que muchos de nosotros, si diésemos testimonio en nuestro momento de incredulidad, las cosas que hemos hecho. Hacia dónde nos ha llevado nuestro propio querer, que está totalmente distante de un camino de humildad, de un camino hacia la promesa que Dios nos dio. Qué mal maestro es el miedo. Cuando dejo que el miedo controle y se vuelva una mentalidad de temor, se vuelve un mal maestro. Saúl, en todo su tiempo, en toda su temporada de gobierno, yo solo elegí 2 momentos porque no me quiero detener tanto acá. Pero si vas desde Primera de Samuel 9 hasta el 18 y te detenés esta semana a ir estudiando cada uno de los capítulos y viéndolo así, el miedo que golpeó su puerta y el temor que se instaló, vas a encontrar tanta riqueza, hermano. Y solo anhelo que el Espíritu Santo esta noche nos atraviese con su palabra y llegue a lo profundo de nuestra alma. Y esta noche nos confronte y nos preguntemos todos. Muchas veces, como siempre dije, queremos ser David. Queremos ser esos grandes valientes que luego hablaremos. Pero hay temporadas en nuestra vida que cuando no nos dejamos tratar por el Espíritu Santo, nuestro corazón muchas veces luce más como Saúl. O como lo que vemos acá que cuenta de Saúl. En Primera de Samuel 9 vemos a Saúl teniendo miedo a ser rey. Primeramente, cuando habla con Samuel, él parece, por eso te digo que a veces ese orgullo cobarde se disfraza de humildad. Porque en Primera de Samuel 9 dice, ¿cómo alguien de la tribu de Benjamín, de esa tribu, puede salir alguien que sea ungido rey? Y si vos lo lees a primera vista, podrías decir, claro, él no se siente listo para. Pero el relato completo nos lleva a ver que él sí quería el reinado, que él sí quería ser rey, que él sí quería ese lugar, pero tenía temor al fracaso. Hay formas de defendernos frente a las situaciones que nos dan miedo, ¿sí? Y acá Saúl muestra una, él se escondió. Eso le dio miedo y se escondió, ¿sí? En otro momento, no hace ni falta que yo te diga que fue el temor, porque en Primera de Samuel 15, él dice, hice esto porque temí, lo confiesa él mismo. El temor al fracaso y no dar en la talla lo hizo esconderse en el momento más hermoso para una persona. Iba a ser presentado como el rey. En Primera de Samuel 10, cuando se esconde y dice,
Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Era alto, era de buen parecer. Pero aún así, para él mismo nada de eso podía ocultar que estaba en un tiempo, que su corazón era un corazón que no podía enfrentar con valentía, que había cobardía en su corazón para enfrentar los riesgos que debía asumir, las decisiones que tenía que tomar, lo dócil que debía ser al gobierno de Dios. En cada uno de los casos vemos una y otra vez un corazón cobarde y eligiendo ser lo que él siempre hizo y no sujetarse a las órdenes de Dios, a los pedidos de Samuel, el profeta y juez. Pero sí era algo importante para él, lo que el otro decía de él. En el 2 vemos el miedo a no ser reconocido en 1 Samuel 10, 22 y 23. Que se transformó en un temor instalado en él al rechazo. Ahí, en ese relato, es donde David enfrenta a Goliat, vence a Goliat, vuelven y las doncellas comienzan a elevar un canto. Y bastó solo ese canto y ese elogio o ese tiempo de honor para David, para que aflorara todo lo que había en el corazón y ese miedo al rechazo que había, miedo instalado, ese temor al rechazo que había en el corazón de Saúl. Ese rechazo, ese temor lo controló, lo cegó. Surgieron, y después toda la seguidilla de eso, ¿no? Celos, envidia. Qué mal maestro es el temor. Y cuando digo maestro, nótese como cuando yo elijo que el temor se instale en mi vida, me controle de tal manera y elija disfrazarlo antes que ser vulnerable y sacarlo de mi vida. Como nos dice 2 de Timoteo 1:7. No hay un espíritu de temor. No puedo creer que sea compatible ese espíritu de temor en la vida y en mi caminar de fe. Porque es ahí donde ese espíritu de temor va a gobernar. Y lo que debe gobernar es el Espíritu Santo sobre nosotros. Están ahí, están todos muy silenciosos. Hasta me hacen poner nerviosa, de verdad les digo, están muy calladitos. Wow. Bueno. Pero el Señor esta noche quiere que podamos profundizar en esta temporada, en una temporada de la unción de los valientes. La temporada se llama temporada de valientes, pero esta noche quiero hablarte de esa unción de los valientes. Aquí te dejo varios pasajes. ¿Y por qué le llamé la unción de los valientes? En este pasaje dice algunos guerreros valientes y experimentados. Estos eran los valientes de David, de la tribu de Gad. Eran expertos tanto en el escudo como en la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en la montaña. ¡Wow! Y me encantó esa imagen porque siento que esa ferocidad no era un puñado de fieros, sino era
esa ferocidad de los rasgos leoninos de Yahweh sobre sus hijos, marcándose como esa unción. Y dirás, Romy, bien, pero que es valiente. Es la conquista sobre el miedo, ya que mi fuente de valor proviene de mi relación y confianza con el Padre. De ahí viene mi fuente. Yo no puedo ir a otra fuente que no sea Él. Cuando intento sacar de mi propia fuente es donde todo recurso es agotable. Pero cuando la fuente proviene de la unción del Espíritu Santo, es una fuente como ríos de agua viva que no cesa, que no se detiene, que desciende sobre sus hijos. Mi relación con el Padre, el cual me enseña a caminar en confianza de su palabra, de su gobierno en mi vida y mi dependencia con el Espíritu Santo. Te voy a leer el de Otoniel, Jueces 3, 9, 10. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él. En Crónicas 12, 8 y 18 volvemos a ver lo mismo sobre esos 30 valientes selectos de David. El Espíritu descendió sobre Amasías, el jefe. Somos tuyos, David, sobre estos. Y cuando se acercaban a David, que venían a unirse a él, David salió afuera y dijo, ey, si vienen a unirse todo bien, sino que arréglenselas con Dios, Imagínense lo que él estaba viendo para responder así. Y ellos, tomados por el Espíritu Santo, respondieron, somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí. Se les reveló quién era David. Que la paz y la prosperidad sea contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Querida familia, andá resaltando esos pasajes, porque también son para vos, pues tu Dios es quien te ayuda. Esa unción está disponible para nosotros. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, con Pedro y Juan. Entonces, llenos del Espíritu Santo, se presentaron ante el concilio a defender una sanidad. Y dice que los que estaban ahí estaban sorprendidos de ver como Pedro y Juan, el conocimiento que tenían. Cómo se manejaban, cómo hablaban. Es que es llenos del Espíritu que esa valentía puede ser una valentía que luce en nosotros como sobrenatural. Que incluso nosotros podemos reconocerla como decir, hey, ¿eso salió de mí? ¿Yo hice eso? Y sin duda fue el Espíritu Santo. Pensemos juntos. Caminar intencionalmente hacia la llenura del Espíritu Santo y búsqueda de su voluntad produce en nosotros esa valentía y se destaca por su sobrenaturalidad. Entonces, ¿dónde nos conduce el vacío de la no llenura del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ama
y quiere confirmar una y otra vez que vos y yo somos hijos. O darte a vos y a mí la afirmación como de parte del Padre que sos hijo y que su llenura está disponible para todo riesgo y para que toda cobardía huya delante de Él. Y para que mi caminar hacia la promesa, hacia el destino de gloria, sea como las águilas volando. Algunos tienen marchas diferentes, caminan, corren, pero otros vuelan. Y yo creo que los que vuelan son aquellos que permanecen buscando esa llenura del Espíritu Santo. La última persona de la SS que vino acá, ella dijo esta frase: en mí el Espíritu Santo luce como valentía. Ese día me puse a meditar en tantas cosas y cuántas veces me pregunté y decía: lléname más, lléname más. Y en medio de eso me tocó despedir a mi hermano, me tocó despedir a mi papá, me tocó vivir con una mujer que despidió a su hijo, que cuidó de su hijo de 17 años en una condición anormal que no era la de un niño que corría como cualquier niño. A ella le tocó ver a su hijo postrado en la cama. Y vi cómo el Espíritu Santo la revestía de poder para cada día tomar en sus brazos a su hijo, hacerlo upa y cuidar de él y de su familia. A veces vos y yo vemos en la Biblia, vemos aquellos valientes de cada avivamiento, vemos a aquellos valientes misioneros que han dado su vida, vemos los apóstoles, vemos a Jesús, vemos la valentía de estos. Y a veces quisiéramos ser igual a ellos. Y no nos damos cuenta que en las circunstancias cotidianas que estamos viviendo, todo el tiempo estamos tomando decisiones o de cobardía o de riesgo y valentía. Ahora la pregunta es: ¿llenos del Espíritu Santo o vacíos queriéndolos hacer en mi propia fuerza? Esforzarnos por permanecer en su presencia para recibir de su llenura es la clave para vivir bajo la unción de los valientes. Quiero hablarte de alguien que enfrentó a sus enemigos y enfrentó me spoilearon. Nehemías, sin más que decir, Nehemías. Y claro, cuando vemos a este Nehemías, el perito arquitecto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, a quien veo amplias similitudes con el perito arquitecto del Nuevo Testamento, Pablo, pero desde la visión global para llevar a cabo el plan del cielo que gobernaba la tierra. No porque sí, este hombre fue llamado a este propósito, pero todo comenzó como un intercesor. Todo comenzó siendo un intercesor. Su carácter fue forjado siendo un intercesor, sí, como copero. Y ese lugar le dio el paso a ser luego el gobernante de Judá y a ser el que construyó en 52 días la muralla,
que le restableció y le devolvió el honor, la cobertura, ese honor que estaba destituido del pueblo de Israel en Jerusalén, porque no tenía murallas. Para ellos esto era gravísimo, era el significado de haber sido conquistados, exiliados, destruidos. O así creían sus enemigos. Pero lo que más destaco de él es el carácter al momento de enfrentar a sus enemigos. En Nehemías 6, Nehemías se enfrenta a Gesem y a Sanbalat. Ellos vienen con críticas, con amenazas, con burlas, con falsos informes y quieren establecer temor y hacerlo desistir a Nehemías de construir las murallas. Es hermoso que esta semana, si querés, sumergite en todo el libro de Nehemías y vas a encontrar a estos personajes, a Gesem, a Tobías, ¿sí? A Sanbalat, rey de Samaria, gobernantes, aquellos que lo que menos querían es que esas murallas se levantaran. Y fueron enemigos del propósito de Dios. Se levantaron con una ferocidad contra Nehemías. Pero es tremendo ver cómo Dios lo lleva al discernimiento espiritual que posee Nehemías, al entendimiento de la visión, a dónde tenía que ir, punto 1, punto 2, fase 1, fase 2. Iba, animaba a unos, sabía cuándo tenía que responderles a ellos, cuándo no. Dice que ellos se habían cansado, como 5 veces les habían mandado carta, hasta que le mandan una amenaza. Lo querían sacar de donde estaba construyendo las murallas. Lo querían llevar a un lugar que estaba a 32 kilómetros de ahí donde él estaba. Y era un lugar verde, era como un oasis, como diciendo, vení, Nehemías, tomate unas vacaciones. Vení, que esto luce como buenísimo. Y Nehemías dijo, no. Yo me quedo acá. Es interesante y tremendo leer. Te voy a leer una de las respuestas. Cuando Sanbalat viene contra él y viene a atemorizarlo, él le responde en Nehemías 6:8, yo respondí, todo lo que dices es puro cuento, tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Amo ver personas con visión celestial tan clara y un carácter que respalda la misma visión que poseen. Es tan necesario que nuestro carácter sea de una sola pieza, que pueda ponerse en el altar, en las manos del herrero, para que el golpe sea duro y seco. Sí, es así. ¿Querés ser un gobernante que pase al palacio? Tenés que ser de una sola pieza, moldeado por el herrero, porque esos golpes quitan todo el orgullo de nosotros, toda cobardía que nos impide caminar en el carácter que Dios quiere para los hijos, para los valientes, y que compiten con la humildad que Jesús quiere que sus hijos posean. Porque es el orgullo el que domina cobardemente detrás de cada acto donde no tomamos el riesgo
de caminar hacia la promesa, porque tiene un sabor o un olor más lindo, tal vez volver a Egipto, a la esclavitud. A veces somos tan incoherentes y no es desde este lugar un lugar de hablar hacia el castigo, sino de ser juntamente aquellos que reconocemos delante del Señor la incoherencia que a veces portamos y que el Señor y el Espíritu Santo quieren limpiarnos para ser valientes de carácter, de una sola pieza, como lo era la Torá. Era construida así, para estar en el lugar santísimo. Es el plan de Dios con su iglesia, alumbrar, pero su iglesia necesita ser de una sola pieza, dejarse purificar. No tengamos temor de ser vulnerables ante su presencia y de sacar aquellas cosas tan escondidas en nosotros. A veces todo luce como querer tapar el sol con un dedo. Todo el mundo ve lo que portamos. Pero nuestro orgullo nos hace creer que podemos engañar a alguien. Y por sobre todo, como Saúl, engañar al mismo Dios. Pero todos sabemos que a él nadie lo engaña. Y que lo mejor que nos puede pasar es que cuando el profeta Natán se presenta delante nuestro, o el mismo Dios a través de su Espíritu Santo nos habla, poder reconocer en dónde me estoy escondiendo. O si estoy caminando hacia el otro lado, que no es el lado de las promesas ni de la confianza en un Dios bueno. La segunda respuesta que le da a Tobías, a Sanbalat, a este trío, a Semaías. Semaías viene a instalar el temor de la muerte. Pero Nehemías le responde: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Me di cuenta que Dios no les había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Qué discernimiento, qué carácter. ¿Cuántas veces hemos recibido un diagnóstico como este par diciendo: este diagnóstico es muerte? Lo que ellos vinieron a decirle es: esta noche vas a morir. ¿Qué semejante respuesta le dio Nehemías? Una respuesta desde el discernimiento, una respuesta desde el conocer a su Dios, una respuesta de saber de que si Él prometió, Él iba a cumplir. Y sus promesas, ¿cómo dice que son? Sí, amén. Pero el amén, ¿a quién le corresponde? A vos y a mí. Somos nosotros los que decimos amén. Él dice sí. Y vos y yo decimos amén.
porque Él ama trabajar con sus hijos. Que cooperemos en extender su reino, en llevar valentía. Algo hermoso que se ve en Nehemías 6 es algo que sentí como una promesa para nosotros. Dice que Él llega a construir hasta un lugar, las murallas, y que enfrente de ese lugar estaba una casa de valientes construida por David. La casa de sus valientes. El Señor quiere construir casas de valientes. Este hombre, David, no solo construyó, trajo la presencia del Señor nuevamente. Era alguien que estaba desesperado por construir lugar para su presencia. Y es el legado que deja. Dinastía de reyes. Pero no solo eso. Levantó casa de valientes. Sí, como dijo Nasa el otro día, todos esos que eran trabajados, cargados y cansados, luego que tomaron decisiones y determinación, fueron parte de esa casa de valientes. Y me pregunto, y para mí suena esa casa de valientes casi como un museo, o así lo imagino, como conocemos de Billy Graham, de, bueno, los que sabemos que existen y que están, donde esos lugares que dicen, aquí el Espíritu Santo me habló, y la gente va a visitar y conoce. Y yo imagino que esa casa tendría tal vez algún recuerdo de esa onda de David. Las espadas de esos valientes que peleaban al lado de David solos y mataban a más de 300. Wow. Casa de valientes. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, dice esta versión, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Es el Señor nuestra fuente de valentía. Es el Espíritu Santo que esta noche quiere que nosotros podamos decir, llena la vasija nuevamente. Hay decisiones tal vez que no estoy pudiendo tomar. Hay conquistas que estás esperando por mí, Señor. Por mí, amén. Y no te lo he dado. Porque tal vez sigo disfrazando de una falsa humildad, haciéndolo esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Músicos, suban nomás. Hay una unción aquí, cayendo sobre la casa, para que de gloria en gloria, de tiempo de vulnerabilidad bajo la presencia del Espíritu Santo, toda cobardía huya, todo temor huya. Si hay mentalidades de temor bajo la que estamos viviendo, temor a la muerte, temor al fracaso, temor al ridículo, temor a que sí quisiera lo que ellos tienen, pero yo no podría hacer eso. No sea que pase vergüenza, no sea que no pueda, no sea que a mí Dios no me hable tanto como les habla a ellos. El Espíritu Santo anhela una iglesia que viva bajo el poder y que ame
así como ama su regreso y ama el regreso de Cristo, ame caminar en el poder del Evangelio. Ese poder del Evangelio que transforma vidas acá, en mi casa, en las calles, en los templos, en las Betanias y hasta lo último de la tierra. Porque si hay algo que en la palabra que nos dio el Señor el mes pasado, no te limites, no seas escaso, no te limites, casa. A la derecha y a la izquierda es simultáneo, hasta lo último de la tierra. No te limites. Con tus palabras una y otra vez, vos y yo nos limitamos. Y decimos, hasta acá he conquistado. Y Dios dice, ¿por qué lo dice? Se está limitando. Tengo más, hay más. Y va a seguir desbordando. No cesará. Pero necesito más vasijas, más vasijas. Esta noche es una noche donde te podés decidir en levantarte de ese lugar y correr hacia acá y decir, he aquí, soy tu vasija, Espíritu Santo, lléname, lléname. Lléname de ti, hay una unción para vos y para mí disponible. Y no es hoy solamente, es todos los días. Hay temores que tienen que huir. Basta de someter tu vida bajo el temor. Hay conquistas que esperan tu amén. Casa, sos una casa de valientes que irás de gloria en gloria. ¿Por quién? ¿Porque lo digo yo? No, porque el Espíritu Santo está en esta casa y a Él es el que hace correr ríos de agua viva en vos, en mí, y es el que nos lleva a la conquista. ¿Alguien puede decir amén? Me siento como una loca acá diciendo todo esto. Decile amén a Jesús, porque es Él el que está pidiendo tu amén. Es Él el que está anhelando que seas esa vasija llena de aceite para trasvasarte en otros. Ese aceite no quedará con vos. Ese aceite se va a trasvasar a otros. A la derecha y a la izquierda te vas a extender. Y esta palabra se lo dijo a una mujer estéril que jamás en su vida había sabido lo que era imaginarse portar un bebé en sus brazos. Sabemos que es una representación, Dios hablándole a Israel, pero también nos la regaló a nosotros. En esos mismos capítulos habla de naciones. Y hace tiempo que lo tengo acá. Esta casa porta naciones. Esta casa porta naciones hasta lo último de la tierra. Derecha e izquierda, no te limites. Ha habido conquista. Hemos conquistado lo profético. Hemos conquistado en la oración. Dios quiere intercesores, no solo un grupo, la iglesia intercesora. Vas a descubrir el plan de Dios con tu vida y vas a ser imparable, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo luce como valentía para tomar riesgos y caminar a esos lugares de muerte para llevar vida. Y vida en abundancia, su vida, la vida de Cristo, vida Zoe, y soplar, y el Espíritu Santo va a soplar una vez más. Lo que hemos visto hasta acá es el inicio. Y como Nehemías, conquistaremos con visión para llevar a cabo. Muchas veces nuestra vida suele lucir como un chupetín muy grande arriba, lleno de conocimiento, pero con un cuerpo débil.
porque le falta musculatura, le falta entrenamiento en el poder del Evangelio, en lo que el Evangelio produce. Si este Evangelio glorioso no produce transformación en nuestras vidas y seguimos bajo el temor y seguimos bajo la envidia, bajo la lascivia, bajo todo lo que cuando la carne gobierna, cuando el temor gobierna, ¿de qué poder hablamos? Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para caminar en decisiones, para caminar en riesgos, para caminar en fe. No va a haber concilio que resista a esta casa de valientes. Cuando pregunten, ¿y a quién resucitaron? ¿Qué fue lo que pasó? Está disponible esa gracia, está disponible el poder. Así como cantamos Maranata, vivimos un evangelio de poder que transforma mi vida, mi casa, las calles, las Betanias y hasta lo último de la tierra. Celebra a tu Jesús. Dale un aplauso, por favor.